Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más historias impactantes. Ahora sí, empecemos. La boda de mi hermana era el evento del año en mi familia. Todo estaba perfectamente planeado. La decoración impecable, la música romántica, la comida exquisita. Pero lo que nadie planeó, lo que nadie esperaba, era lo que ocurriría entre bastidores, lejos de las miradas de los invitados. Yo sabía que estaba jugando con fuego desde el momento en que acepté esa copa de vino, desde el instante en que dejé que él me guiara lejos del bullicio del salón principal. No era cualquier hombre, no era un desconocido. Y cuando sus manos recorrieron mi piel en la penumbra de aquel rincón oculto, supe que estaba cruzando una línea de la que no podría regresar. El calor, la adrenalina, la emoción prohibida, todo me envolvía como una tormenta. Pero justo cuando creí que tenía el control, todo se vino abajo. Una sombra apareció en el umbral, una mirada de sorpresa, una sonrisa ladeada. Mi cuñado nos había descubierto, y en lugar de enojo o escándalo, sus ojos reflejaban algo más, algo que me dejó sin aliento. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que no podía ignorar. Mi corazón latía con fuerza, no solo por haber sido descubierta, sino por la forma en que mi cuñado me miraba. No había furia en sus ojos, tampoco juicio, sino una curiosidad peligrosa, una especie de desafío silencioso. Sentí que mi piel ardía bajo su mirada, que cada segundo que pasaba sin que dijera una palabra solo intensificaba el momento. No sabía si debía hablar, si debía excusarme o simplemente huir de ahí, pero antes de que pudiera hacer algo, él cerró la puerta detrás de él, bloqueando cualquier escape. Mis labios se entreabrieron en un intento torpe de decir algo, pero no encontré palabras. El hombre con el que estaba apenas se movió, como si también esperara ver cuál sería la reacción de mi cuñado. Pero lo que vino después no fue un reproche ni una amenaza, sino una sonrisa que me dejó helada. No esperaba esto, dijo con una calma que me inquietó, pero ahora que los he encontrado, me pregunto qué vas a hacer. Su voz tenía un matiz divertido, como si todo esto fuera un juego para él. Me di cuenta entonces de que no tenía intención de delatarme, de arruinar la boda con un escándalo. Number lo que quería era otra cosa, algo que reconocí al instante en la forma en que se acercó lentamente, sin apartar los ojos de mí. Una corriente de adrenalina recorrió mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no sentía miedo? ¿Por qué, en lugar de arrepentimiento, lo único que sentía era una peligrosa emoción creciendo en mi interior? Sabía que debía detener todo esto, que ya había cometido un error y que permitir que mi cuñado se sumara a este juego solo lo empeoraría todo. Pero cuando su mano rozó mi brazo con un gesto aparentemente casual, supe que mi noche estaba lejos de terminar. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, como si el aire se volviera más pesado con cada segundo que pasaba. Mi respiración era errática, mi mente un torbellino de pensamientos confusos, pero mi cuerpo respondía de una manera completamente distinta. Mi cuñado no se apresuró, no dijo nada más, solo se quedó ahí, esperando, como si supiera que la decisión no estaba en sus manos, sino en las mías. Y lo peor de todo era que tenía razón. El hombre con el que estaba se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse ni a interrumpir lo que estaba ocurriendo frente a él. No sé si estaba esperando una señal, si quería ver hasta dónde llegaría esto, pero en ese momento no me importó, porque cuando mi cuñado dio otro paso hacia mí, cuando su mirada me atrapó con esa intensidad que nunca había notado antes, sentí que algo dentro de mí se rendía por completo. Nadie tiene que saber, susurró, y su voz fue un golpe directo a todo mi autocontrol. Era una mentira, claro, no existía ningún secreto que pudiera mantenerse oculto para siempre, no en una familia como la mía, no en un evento donde cada persona tenía los ojos puestos en cada movimiento. Y, sin embargo, en ese momento, en esa burbuja de tensión, peligro y deseo reprimido, lo único que importaba era lo que sentía en mi piel, en la forma en que la adrenalina se mezclaba con la atracción en su estado más puro. Una parte de mí quería detenerlo, quería retroceder, pensar en las consecuencias, en lo que pasaría si esto salía a la luz, pero la otra, la más oscura, la más imprudente, solo quería ver hasta dónde podía llegar, porque ahora que había sido descubierta, ahora que la línea había sido cruzada, ya no había marcha atrás. Y cuando sentí la calidez de su mano deslizándose por mi cintura, cuando su respiración chocó contra la mía en un susurro cargado de intenciones, supe que esta noche sería un recuerdo que jamás podría borrar. No sé en qué momento crucé esa última barrera, si fue cuando su mano se apoyó con más firmeza en mi cintura o cuando su mirada se clavó en la mía con esa mezcla de desafío y deseo inconfundible. Solo sé que, cuando nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca, cuando el calor entre nosotros se volvió insoportable, ya no quedaban dudas. No era solo el secreto de una infidelidad lo que pendía en el aire, era algo mucho más oscuro, más prohibido.
propósito, algo que nos uniría de una manera que ni siquiera había imaginado. El hombre con el que estaba antes seguía ahí, expectante, atrapado en el mismo fuego que nos consumía a los dos. Pero en ese momento, él dejó de ser el centro de todo, dejó de importar, porque mi cuñado había tomado su lugar sin esfuerzo, con una confianza que me desarmó por completo. Su mano se deslizó lentamente hasta mi espalda, y cada centímetro que recorría hacía que mi piel ardiera más. No era un simple contacto, era una afirmación, una prueba de que sabía exactamente lo que estaba haciendo, de que estaba esperando este momento tanto como yo, aunque ninguno de los dos se atreviera a decirlo en voz alta. Sentí el latido acelerado en mi pecho cuando sus labios quedaron peligrosamente cerca de los míos. No había palabras, no había necesidad de explicaciones. Todo se resumía en ese instante, en esa tensión insoportable que solo podía romperse de una manera, pero justo cuando el vértigo de la decisión estaba a punto de arrastrarnos, un ruido en el pasillo nos paralizó. Si están disfrutando la historia, recuerden darle like y suscribirse. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido para ustedes. Una voz familiar llamó mi nombre, arrancándonos de la burbuja en la que nos habíamos encerrado. La realidad se estrelló contra mí como un balde de agua fría. Afuera, a pocos metros de distancia, mi hermana me estaba buscando. La novia, la esposa del hombre que tenía sus manos en mi cuerpo. La adrenalina se mezcló con el miedo, y en ese instante supe que había ido demasiado lejos. Pero, ¿de verdad quería detenerme? El corazón me latía con fuerza mientras contenía la respiración. Mi hermana seguía llamándome desde el pasillo, su voz cada vez más cercana. Sentí como mi cuerpo se tensaba, atrapado entre la emoción prohibida y el miedo a ser descubierta de la peor manera posible. Mi cuñado tampoco se movió, pero su mirada me decía todo lo que necesitaba saber. No había arrepentimiento en sus ojos, no había duda, solo una certeza silenciosa de que este momento no era el final, sino apenas el comienzo de algo que ninguno de los dos podía controlar. El hombre con el que estaba antes fue el primero en reaccionar. Se apartó con rapidez, acomodando su ropa con torpeza, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que había estado a punto de suceder. Yo, en cambio, seguía congelada, atrapada en la intensidad de lo que acababa de vivir. Pero cuando la puerta se abrió un poco, cuando vi la sombra de mi hermana proyectada en el umbral, el instinto de supervivencia me golpeó con toda su fuerza. «Aquí estás», dijo ella, asomándose con una sonrisa. «Te estaba buscando». Forcé una sonrisa, esperando que no notara mi respiración agitada, el leve temblor en mis manos. Mi cuñado ya se había alejado unos pasos, adoptando una expresión perfectamente neutra, como si nada hubiera ocurrido. Solo estaba tomando aire. Respondí con la voz más tranquila que pude fingir. Mi hermana asintió, sin sospechar nada, y nos hizo una seña para que volviéramos con los demás. Mientras caminábamos detrás de ella, sentí la mirada de mi cuñado clavada en mi espalda, un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido en esa habitación y de lo que aún estaba por venir, porque lo supe en ese instante, cuando su mano rozó sutilmente la mía al pasar. Esto no había terminado, ni siquiera había comenzado de verdad. Los días que siguieron a la boda fueron un torbellino de emociones que intenté ignorar. Me convencí de que podía seguir con mi vida, de que lo que pasó aquella noche no significaba nada, que solo había sido una locura provocada por la adrenalina y el ambiente de la celebración. Pero era una mentira, y lo supe desde el primer momento en que lo vi de nuevo. Nos reunimos en casa de mis padres para un almuerzo familiar, y allí estaba él, sentado al lado de mi hermana, con la misma expresión tranquila y segura de siempre. Cualquiera diría que no había pasado nada, que era el esposo perfecto, el hombre ideal, pero yo sabía la verdad, sabía lo que escondían sus ojos cuando me miraban, la intensidad con la que su cuerpo recordaba el instante en el que casi nos entregamos el uno al otro. Intenté mantenerme distante, hablar poco, no quedarme a solas con él, pero fue imposible. Todo estaba planeado. En un descuido, cuando fui a la cocina a buscar algo, él me siguió. «No has respondido mis mensajes», dijo en voz baja, deteniéndose a centímetros de mí. Sentí cómo se me erizaba la piel, cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. No podía permitirme caer en esto, no ahora, no después de haber intentado tanto olvidarlo. «No hay nada que decir», susurré, sin mirarlo a los ojos. Pero su mano rozó la mía con un gesto sutil, apenas un toque, suficiente para hacerme temblar. «Sabes que esto no ha terminado», murmuró con esa seguridad que me volvía loca. Me aparté, escapando de su cercanía, y volví al comedor fingiendo que nada había pasado, pero la batalla dentro de mí ya estaba perdida. Esa noche, cuando regresé a casa, mi teléfono vibró con un mensaje. «Voy a verte, no intentes decir que no. Sabes que esto no ha terminado». Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Sabía que lo correcto era ignorarlo, que debía borrar el mensaje y olvidar todo, pero mis dedos se movieron solos, tecleando una respuesta antes de que pudiera detenerme. «Dime cuándo y dónde». Y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Y hasta aquí llega esta historia. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.